Bueno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bueno, vamos a empezar la clase. A ver si logro poner esto en un lugar. Ahí estamos. Bueno. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es un texto de un autor que es un autor muy importante. El texto al que me refiero, el libro en realidad al que me refiero, es el libro de Hegel. Hegel es un filósofo muy importante del siglo XIX que escribe un libro que se llama, entre varios otros que escribe, este libro se llama La Fenomenología del Espíritu. Es un libro muy difícil por la terminología que utiliza. Además, Hegel es un filósofo alemán, con lo cual, bueno, evidentemente el idioma a nosotros no nos ayuda por el tema de las traducciones y demás, pero no obstante eso, Hegel es muy conocido por ser un filósofo oscuro en cuanto a su forma de exponer. Bueno, este texto, el libro cuya introducción vamos a trabajar, fue escrito en el año 1807. Vamos a hacer una pequeña aclaración acá. A modo de introducción. ¿Por qué yo traigo hoy este texto? Bueno, en primer lugar porque este texto que nosotros vamos a trabajar se relaciona mucho con una cuestión que nosotros trabajamos la clase pasada. Recuerdan que al final de la clase pasada nosotros desarrollamos la cuestión de la objetividad. Y lo que planteamos y que cuestionamos es justamente la pregunta de en qué medida existe o hay objetividad, ¿no? O sea, en qué medida podemos hablar de el conocimiento científico como un conocimiento que resulta ser objetivo. Y decíamos que se podía pensar en objetividad, por un lado, en tanto y en cuanto había una capacidad del científico para superar de alguna manera su condición histórica, cuestión que es muy difícil. Otra forma de pensar la objetividad tenía que ver, dijimos, con la idea de independizarnos de los intereses. Eso lo desarrollamos bastante. Discutimos si esa independencia de intereses se refería a un interés particular o a un interés universal. Finalmente planteamos la cuestión siguiendo un texto de un físico, siguiendo un texto sobre física, básicamente, de un autor que se dedica a estudiar física y metafísica del espacio y del tiempo. Mostramos un ejemplo de cómo en física parecía que el mero acto de observar algo, ese mero acto de observar altera o transforma o influye de alguna manera en el objeto que se quiere conocer. Ahora, el problema que tenemos, y hablábamos de que entonces parecía que no había una distancia entre sujeto y objeto, condición que habíamos planteado para que haya objetividad, ¿no? Que exista una distancia entre el sujeto y el objeto. Distancia suficiente precisamente para que el sujeto, cuando investiga, no altere el objeto. Porque ¿qué pasa si el sujeto cuando investiga altera el objeto? Bueno, si el sujeto cuando investiga altera el objeto, de alguna manera lo contamina al objeto de su propia subjetividad. Y el objetivo de la ciencia, en principio, es conocer las cosas tal cual son, no las cosas modificadas por la subjetividad, ¿no? Entonces, podemos hacer una especie de
de diagrama para representar esta cuestión, que me parece que ayuda mucho, y es la siguiente. Nosotros habíamos hablado de cuando pensamos la relación, cuando pensamos la ciencia, podemos pensar en la idea de un sujeto que tiene que tener una distancia suficiente para poder conocer ese objeto, ¿sí? Y decíamos, bueno, evidentemente cuando el sujeto conoce ese objeto, al ser conocido debería quedar inalterado, no debería ser afectado por ese sujeto que quiere conocer ese objeto. Porque si el sujeto al conocer altera ese objeto, resulta ser que no lo está conociendo tal cual es. Y entonces si no lo conoce tal cual es, el conocimiento no es objetivo, y si no es objetivo, no es científico, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque tal vez quedó alguna duda con respecto a la clase pasada. ¿No hay ninguna duda? Bueno, sigo adelante entonces. Por lo tanto, se plantea esta cuestión de qué relación se entabla, existe entre el sujeto y el objeto, ¿no? En principio uno diría, en ciencia, el sujeto, vamos a ponerlo acá, en ciencia, o mejor dicho, el conocimiento científico, busca conocer el objeto tal cual es, ¿sí? Sin que se vea alterado por la propia subjetividad. Ahora, el ejemplo de la física que poníamos la clase pasada era el ejemplo de los electrones. Nos encontrábamos con que si nosotros hacíamos un determinado experimento, el electrón se comporta como partícula, pero si hacemos otro experimento, otro tipo de experimento, el electrón se comporta como onda. Entonces la pregunta ¿es onda o es partícula, ¿no? Y uno podía decir, bueno, ante determinadas condiciones se comporta como onda y ante determinadas condiciones se comporta como partícula. El problema que tenemos es que no podemos decir que es onda y partícula a la vez, porque no es onda y partícula a la vez, es onda cuando se somete a determinado experimento y partícula cuando se lo somete a determinado otro experimento, de lo cual se deduce que las condiciones de experimentación influyen sobre cómo vemos las cosas. Ahora, si las condiciones de experimentación influyen sobre cómo vemos las cosas, tenemos el problema de que el sujeto, que es el que define las condiciones de experimentación, de alguna manera influye sobre el resultado de esa investigación y por lo tanto sobre el objeto que conoce, ¿no? Bueno, ahora, Hegel va a abordar esta problemática, aborda exactamente esta problemática que yo dejé planteada la clase pasada. Esta problemática se basa en la idea de que parecería ser que el sujeto, en su afán de conocer, altera el objeto que quiere conocer y por lo tanto, al alterarlo, al modificarlo por el solo hecho de conocerlo, lo deja de conocer tal cual es. Entonces es como que se produce una especie de contrasentido, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar precisamente por este problema. La forma de abordar la cuestión de Hegel, él cuando escribe la fenomenología del espíritu en 1807, en la introducción desarrolla este problema, pero su objetivo, por decirlo de alguna manera, más general, es mostrar el camino, en todo este libro, es mostrar el camino que realiza la ciencia como tal, ¿no? Es un libro es uno de los mejores libros creo que de la historia de la humanidad, así a este nivel se los planteo, pero es un libro de muy difícil penetración. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a dedicar solamente a leer la introducción. La introducción se llama así, introducción, y a continuación hay un subtítulo que dice propósito y método de esta obra. Entonces, empecemos con esta cuestión. Hegel lo primero que se va a preguntar en la introducción de la fenomenología del espíritu es esta idea que en realidad plantea la filosofía de su tiempo,
que es que el conocimiento es considerado como un instrumento que sirve para apoderarse de la realidad, ¿no? Entonces él va a decir, bueno, podríamos pensar que tenemos, vamos a enriquecer un poco esta estructura. Tenemos un sujeto, a ver, tenemos un sujeto, tenemos, vamos a poner así, tenemos en el medio el conocimiento, y ese conocimiento sirve para apropiarnos del objeto tal cual es, ¿no? Es como si el conocimiento estuviera en el medio entre el objeto y el sujeto, ¿no? Hay un sujeto por un lado, un conocimiento que es elaborado por el sujeto que le permite al sujeto poder conocer ese objeto, ¿no? O sea que el conocimiento sería como el punto intermedio que permite conectar sujeto con objeto, de forma tal que a través del conocimiento el sujeto conoce ese objeto. Entonces, Hegel dice, bueno, es habitual pensar que en filosofía, antes de empezar a indagar sobre cómo es el objeto, nos preguntemos por este instrumento, que es el conocimiento que nos permite apropiar al objeto. ¿Por qué? Dice Hegel. ¿Por qué suelen surgir estas preguntas con respecto a el conocimiento? Él dice, bueno, se suele poner en primer lugar como objeto de indagación, sobre todo en filosofía, al conocimiento y no al objeto, porque el conocimiento se suele pensar como si fuera un instrumento que sirve para apropiarse de lo real. Ahora, la pregunta que se suele hacer en filosofía es este conocimiento en tanto instrumento un elemento, un instrumento, una herramienta adecuada para conocer? ¿Qué tipo de herramienta nos habilita a conocer? ¿No? Y entonces acá aparecen todas las discusiones filosóficas posibles en torno al conocimiento. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que en realidad hay autores que van a decir, claro, el problema que tenemos es que antes de empezar a preguntarnos por el objeto, tenemos que preguntarnos por el conocimiento, porque resulta ser que existen diversas clases de conocimiento, ¿no? Como existen diversas clases de conocimiento, vamos a poner esto en negro, como existen diversas clases de conocimiento, tenemos el problema de que nos tenemos que preguntar primero cuál es el tipo de conocimiento adecuado para conocer el objeto, ¿no? Porque ¿se acuerdan que hablamos de esto? ¿Qué tipo de conocimientos hay? ¿Qué clases de conocimientos hay? Esto nosotros lo vimos. ¿Qué clase de conocimientos hay? Los escucho, ¿eh? ¿Qué clases de conocimientos hay? Hay una sola, los autores a lo largo de la historia de la filosofía sostienen que hay una única forma de conocer cuál es la forma de investigación científica más adecuada. Empírico, perfecto. Entonces uno diría, uno puede ser el conocimiento empírico. ¿Qué otro?
Lógico, perfecto. Puede ser empírico, puede ser lógico. Ahora, si hay diversas clases de conocimiento, entonces lo que habría que preguntarse es cuál es el tipo o clase de conocimiento más adecuado en ciencia para poder conocer al objeto, ¿no? Es decir, vamos a cambiar el color que me parece que se ve mejor. Es decir, si hay un sujeto, hay un conocimiento y hay un objeto, y el problema es que antes de preguntarme por este objeto, me tengo que preguntar por este conocimiento, porque resulta ser que este conocimiento es una herramienta adecuada para conocer el objeto, lo primero que tengo que hacer en ciencia es ponerme de acuerdo acerca de qué tipo de conocimiento es el que me va a habilitar a poder conocer este objeto. Si habiendo distintas clases de conocimiento no elijo adecuadamente cuál es la pertinente para poder conocer el objeto de manera científica, este conocimiento no me va a permitir poder conocer al objeto tal cual es, sobre todo existiendo diversas clases de conocimiento. Bueno, entonces Hegel dice, bueno, es habitual en filosofía empezar a preguntarse por el conocimiento considerado como un instrumento para conocer lo real, antes que ir directamente al conocimiento de este objeto. O sea, antes de preguntarme por este objeto, me pregunto por este instrumento. ¿Sí? Entonces, es muy típico por ejemplo, en las disciplinas como la nociología o la epistemología, preguntarse precisamente por, lo vamos a poner acá, por el conocimiento como tal. Entonces el sujeto se pone como objeto el conocimiento, ¿no? O sea que, fíjense lo que sucede. Tenemos tres componentes: sujeto, conocimiento y objeto. Pero en epistemología, podríamos decir, ¿qué estudia la epistemología? La epistemología tiene un objeto de indagación específica. ¿Cuál es ese objeto de indagación? El conocimiento. ¿Sí? Entonces Hegel dice, bueno, se suele empezar por acá, por el conocimiento, y no por el objeto. Y entonces dice, bueno, veamos efectivamente de qué se trata esta cuestión. Analicemos la naturaleza de este conocimiento. Y entonces Hegel dice, bueno, lo primero que solemos encontrarnos es que se suele considerar a este objeto, que es el conocimiento, ¿sí? En epistemología el objeto es el conocimiento, se lo suele considerar como un instrumento. Como un instrumento que sirve ¿para qué? Que sirve para apropiarse, para poder conocer, para poder apoderarse de lo real tal cual es, para poder comprender cómo son las cosas. Entonces, es un instrumento que sirve para, Hegel lo pone en estos términos, para apropiarse de lo real. Ahora, la pregunta que surge es, ¿este instrumento, que es el conocimiento, altera o no altera el objeto que queremos conocer? Este conocimiento que es considerado un instrumento, ¿altera o no altera el objeto que queremos conocer? Esa es la pregunta, ¿sí? Si este instrumento altera este objeto o no lo altera. Bien. Vamos a poner esto en otra filmina. Pregunto entonces, primera pregunta, ¿este instrumento
que es el conocimiento. ¿Altera o no altera el objeto que queremos conocer? Pregunto, de acuerdo a lo que venimos viendo. O sea que, Mateo, vos decís que hay distintos tipos de instrumentos. Vos decís, está el sujeto, está el conocimiento, que es un instrumento, y está el objeto, y este puede ser instrumento A. Tenemos acá el sujeto que puede también buscar conocer con el instrumento B, objeto. Con lo cual habría que preguntarse, dice Mateo, ¿qué tipo de instrumento es? Porque si es el instrumento A, por ahí lo altera. Si es el instrumento B, por ahí no lo altera a este objeto. ¿Eso decís, Mateo? Exacto. Bien. Bueno, acá se complejiza la cuestión en función del planteo que hace Mateo, porque lo que estamos diciendo es que dependiendo el instrumento que usemos, el objeto se va a ver alterado o no. Pero en ambos casos estamos pensando en el conocimiento como un instrumento, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, primera respuesta, depende del instrumento. Dice Mateo, depende del instrumento. Bueno, en realidad lo que va a mostrar Hegel es que en principio no depende del instrumento, de que sea un instrumento A o B. No se trata de si se trabaja con el conocimiento lógico o con el conocimiento empírico. El problema es que todo instrumento de alguna manera altera el objeto que queremos conocer. Vamos a pasar a la próxima sesión que nos queda menos de un minuto, ¿les parece? Bueno, los veo en la próxima que se está por terminar el tiempo.